Bienvenidos, queridos, a un día más de psicología, crímenes y secretos. Hoy tengo un caso muy especial porque hace años yo vi el documental. Esto es una cosa que me dejó impactada. Veo un documental de una señora que empieza a matar ancianas en México. Y con el tiempo veo uno de una señora que empieza a matar ancianas en Barcelona, España. Así que hoy quería hablar de este caso, las mataviejas. En México se le llamó La Dama del Silencio, la usó así la serie Netflix, La Dama del Silencio, que era el nombre de la señora en su papel de luchadora libre. Y en España la Matayayas, que quiere decir mataviejas en catalán, por residir en Barcelona. Vamos a empezar con este caso. Barcelona, verano 2006. Las calles del Eixample, tan llenas de vida, se convirtieron en escenario del miedo. En apenas 3 semanas, una mujer sembró el pánico entre las ancianas de la ciudad. La llamaban la Mari, la gallega. Su nombre real era Remedios Sánchez y su caso acabaría sacudiendo la confianza de toda una comunidad. Al otro lado del Atlántico, en Ciudad de México, durante casi una década, se dice pronto, otra mujer había hecho lo mismo con anterioridad a la Mari. A ella la conocemos como la Mataviejas o la Dama del Silencio. Juana Barraza, una ex luchadora de lucha libre, de aspecto imponente, que utilizaba su fuerza para estrangular ancianas que vivían solas. Lo sorprendente no es solo que ambas eligieran el mismo tipo de víctima, sino que incluso físicamente resultaban parecidas. 2 mujeres de complexión fuerte y también de mediana edad, que inspiraban confianza a primera vista, pero que escondían una violencia terrible. Hoy vamos a recorrer las 2 historias, la de Barcelona y la de Ciudad de México, para entender qué llevó a estas mujeres a sacar o atacar a las personas más indefensas de la sociedad. Empecemos con Remedios Sánchez, conocida como Mari. Así se presentaba ella. Había nacido en A Coruña, en Galicia, en 1957. Cuando llegaron sus crímenes, ella tenía 50 años y trabajaba como cocinera en Barcelona. Sus compañeros de trabajo la recordaban como una mujer reservada, con un carácter serio y pocas amistades. Físicamente, era una mujer de complexión fuerte y un rostro duro. Su cabello era castaño oscuro y unos ojos intensos, penetrantes. No destacaba por su belleza, ni tampoco pasaba inadvertida. Su cuerpo ancho y sus manos grandes le daban un aspecto recio. Algo parecido a lo que parecía o lo que diría años anteriores con Juana Barraza, que imponía con solo verla. Mari había llegado a Barcelona tiempo atrás, intentando rehacer su vida lejos de Galicia, pero arrastraba un problema que marcó su destino: la adicción a las máquinas tragaperras. Pasaba horas en los bingos, en los bares cercanos, recorriendo todas las máquinas recreativas, perdiendo lo poco que ganaba como cocinera. La ludopatía la empujaba cada vez más al límite económico. Vámonos ahora con Juana Barraza, que, por su parte, nació en 1957 en el estado de Hidalgo, México, en el mismo año que Mari. Una coincidencia inquietante.
También su complexión era fuerte, robusta, con el pelo teñido de un rubio oscuro en algunos momentos de su vida. También tenía una mirada penetrante y un físico curtido por años de lucha libre, donde era conocida como la Dama del Silencio. Su cuerpo musculoso y su gran fuerza física impresionaban. Al igual que Mari, Juana provenía de una vida marcada por las carencias y los traumas. Su madre la había maltratado, física y psicológicamente, y la había abandonado desde pequeña. Y por lo que dice ella, después de ser detenida, su madre la había vendido a un hombre bastante mayor que ella para que tuviera sus primeras relaciones íntimas. Esto es un resentimiento grande que ella generó psicológicamente, proyectó toda esa rabia, esa ira contra las ancianas, supuestamente porque su madre vendría rondando esas edades, a quienes ella asociaba inconscientemente a las ancianas con la figura materna que tanto odió y odiaba. Así tenemos dos mujeres, nacidas el mismo año, con un perfil físico muy parecido, con trabajos modestos, vidas marcadas por el sufrimiento, la precariedad y con una necesidad imperiosa de dinero para alimentar la adicción en el caso de Mari, y supuestamente el dinero para alimentar también a la rabia y el resentimiento acumulado que traía desde la Ciudad de México Juana Barraza. Vamos al modus operandi, cómo Mari y cómo Juana engañaban a sus víctimas. Mari, Remedios Sánchez se llama. Nunca usaba su nombre real. Se presentaba siempre como Mari, un alias sencillo, cercano y que no llevaba a sospechas. En el barrio decía soy la Mari o soy Mari, y era como si hablara con una vecina más, alguien de confianza. Su estrategia empezaba en los parques del Eixample. Allí buscaba mujeres mayores, ancianas, que solían pasear solas o que estaban sentadas en algún banco o que hacían su compra diaria. Y Mari se presentaba, tenía una conversación, una simple conversación, y a veces se ofrecía a ayudarlas con las bolsas de la compra. Caminaban juntas hasta su casa. Hablaba con naturalidad, con tono amable, y poco a poco lograba que le abrieran la puerta de su hogar. En la puerta usaba varias excusas. Me das un vaso de agua, tengo que hacer pis. Una vez dentro, utilizaba cualquier excusa para quedarse un poco más. Ay, necesito tomar una pastilla con agua, ¿me puedes ayudar? O ay, tengo aquí una quemadura en la mano y necesito curármela. Entraba en el baño. Las ancianas, acostumbradas a la educación y a la cortesía, accedían. Esa puerta abierta era el inicio del peligro. Para atacar no llevaba armas preparadas. Usaba lo primero que se encontraba en la casa. Si estaba en el baño, una toalla, la enrollaba, un trapo de cocina. Lo que hacía, estrangulaba con fuerza brutal hasta que la víctima perdía el sentido. En ocasiones pensaba que algunas estaban desvividas, pero no siempre era así, porque algunas sobrevivieron. Simplemente se desmayaron y ella las creyó desvividas. Para luego, estas mujeres, lo bueno de esto es que la reconocieron en el juicio y la pudieron señalar. Y todo esto lo hacía para robar lo mínimo, unas cuantas monedas en un bote, unas joyas de poco valor que a veces se llevaba hasta bisutería, no era ni siquiera oro, pendientes que no se sabían si eran buenos o no. Ella cogía todo lo que podía, no pasaba demasiado tiempo rebuscando. La ludopatía la empujaba a robar lo que fuera, aunque el botín no justificara tanta violencia.
Vamos con Juana. El modus operandi de Juana. En Ciudad de México, Juana Barraza actuaba con otro método diferente, pero igual de efectivo. Ella no fingía ser una amiga, sino una autoridad bien vestida. Se disfrazaba de trabajadora social. Aparentaba tener relación con los programas de pensiones y ayudas para los adultos mayores en Ciudad de México. En México, abrir la puerta a alguien que promete una ayuda económica, pues es como recibir un premio inesperado. Muchas ancianas que vivían solas aceptaban encantadas que una mujer amable y de apariencia profesional y con papeles en la mano entrara en su casa. Una vez dentro, el desenlace era el mismo. Estrangulamiento, se ensañaba con golpes y después robo de lo poco que tenían. Lo imprescindible es como aprovechar la confianza institucional. Si alguien parecía venir del parte del gobierno con documentos y credenciales, ¿por qué desconfiar? Así Juana utilizaba la esperanza como arma. Vamos a ver ahora la línea del tiempo de los crímenes. Barcelona, tenemos a Mari. En Barcelona, todo comienza el 10 de junio del 2006 con el desvivimiento de Josefa. Fue la primera víctima confirmada. Luego, entre el 10 y el 28 de junio, Mari intentó atacar a otras 3 ancianas. Algunas quedaron inconscientes, aunque ella pensó que las había desvivido, pero milagrosamente sobrevivieron. Una de ellas contó después que Mari tenía una fuerza descomunal, que la había dejado sin sentido creyendo que estaba desvivida. Otra se salvó gracias a la intervención de su marido, porque ella no se dio cuenta que estaba desde la otra puerta. Cuando estuvieron forcejeando, el marido salió. Llegó justo a tiempo, le dio un puñetazo a la Mari en la cara. Ese golpe la dejó toda marcada y con un bastante hinchazón visible, que más tarde fue la pista clave para la policía buscarla entre las cámaras. La hora justa que salía del piso indicó cómo buscarla a través de las cámaras que hay por la ciudad de Barcelona. El 28 de junio, Mari desvive a Adelaida, de 96 años, a la que golpeó con brutalidad antes de ejecutarla con una toalla. Robó unos pendientes y unos 1.200 euros. Apenas unos días después, el 1 de julio, desvive a María S.R. en la calle Muntaner. Usó otra toalla o un trapo para poder asfixiarla. Y se llevó joyas y unos 500 euros. En total, cometió 3 desvivimientos confirmados y 3 intentos frustrados. Todo esto fue en menos de un mes. Una violencia concentrada y letal. Nos vamos ahora a la Ciudad de México. Vamos con Juana Barraza, la dama del silencio. En México la historia fue muy distinta. No hablamos de semanas, sino de años. Fueron años. Se calcula que Juana Barraza empezó a desvivir ancianas desde 1998 y 1999 hasta el 25 de enero del 2006, cuando por fin fue detenida tras el desvivimiento de su víctima última, llamada Ana María de los Reyes Alfaro, que tenía 89 años. La lista oficial incluye 16 víctimas confirmadas, entre ellas, vamos a nombrarlas, perdonadme si hay un fallo en los nombres, pero esto es lo que he encontrado, y en honor a estas personas voy a nombrarlas. María de la Luz González Anaya, 64 años. Carmen González Miguel, de 84 años. María Guadalupe González Anaya, de 76 años. Georgina León de Villalobos, de 84 años. Ana María de los Reyes Alfaro, 89 años. Cada caso
en común, el mismo patrón, el estrangulamiento en su propia casa, con algún elemento de la casa, como los visillos que se ponían encima del sofá, etc. Seguido por el robo. Pero se sospecha que Juana pudo haber desvivido a más de 40 mujeres. Muchas muertes nunca se investigaron porque parecieron naturales. Lo más inquietante de este caso es que durante casi una década la policía no logró atraparla. Parte del error fue que la buscaban como si fuera un hombre, creían que era un hombre disfrazado. Incluso tuvieron la mala pata de detener a algunos travestis totalmente inocentes. Hasta que finalmente en enero del 2006, por fin un testigo la vio salir de la casa de la última víctima, alertó a la policía. En este caso hubieron muchas pruebas, errores y la investigación policial. La historia de Mari, la gallega, podría parecer sencilla de resolver, pero en su momento mantuvo en jaque a los Mossos d'Esquadra durante varias semanas. El primer gran indicio apareció en la casa de una de las ancianas. Era un tubo de crema que utilizó para curarse una quemadura. Los investigadores hallaron una huella dactilar de Mari. Ese rastro silencioso revelaba que la agresora no había entrado a robar desde fuera, sino que había estado manipulando los objetos cotidianos de la víctima, como si estuviera en su propia casa. Pocos días después, otra anciana sufrió un ataque en su vivienda, y aquí ocurrió algo inesperado, lo que os contaba, el marido entró y forcejearon, y ese fue el momento cúlmine. La verdad es que el marido, con sus pocas fuerzas, le propinó un puñetazo en la cara. Ella huyó, pero ahí la policía tenía ya una hora para poder saber de dónde salía. Los mozos se pusieron manos a la obra y empezaron a investigar las cámaras desde allí, desde la vivienda, hacia las estaciones de metro. La siguieron, pudieron localizar en las cámaras, como veis en las fotos, de las calles y el metro que tomó, para así lograr fotografías nítidas de la sospechosa, que comenzaron a circular de forma interna entre los investigadores. Y en apenas 7 días, Mari atacó a 4 mujeres. Algunas murieron, otras sobrevivieron, y esto obligó a la policía a actuar con rapidez. Los agentes cruzaron horarios, trayectos de metro, testigos, para reconstruir sus movimientos y poder cazarla. El error definitivo lo cometió Mari, porque robó una tarjeta bancaria en uno de sus actos y no pudo resistirse a usarla. Se fue a probar suerte a un bingo de la ciudad. Los mozos acudieron al establecimiento, pidieron listado completo, cámaras, para buscar el nombre exacto de quién podría ser la persona que usó la tarjeta. Y por fin apareció su DNI y su nombre completo: Remedios Sánchez, que hasta ahora la conocían como Mari. Los investigadores por fin se dirigieron al lugar de trabajo y ya no estaba allí en el bar de donde ella trabajaba como cocinera, pero solicitaron el número de teléfono y así lograron acotar una zona del Eixample para ver dónde se encontraba. El dispositivo fue impresionante. Hubieron casi 300 policías desplegados por las calles, siguiendo la señal del móvil. El problema era que la localización solo reducía a un área de unos cuantos metros a la redonda, lo que hacía muy difícil encontrarla entre cientos y cientos de transeúntes. Pero, finalmente, un detalle, la intuición policial, lo resolvió. Pasaron frente a un bar, a una sala de juegos, y vieron que había una mujer que encajaba con las fotos. Allí estaba, jugando a las máquinas, con su marca en el rostro. Aún llevaba el puñetazo, el ojo morado, y así Mari habría sido atrapada. No solo por un descuido, sino por la acumulación de errores: la huella del tubo de crema, el moratón, la tarjeta usada y su adicción al juego, que la delataba. Vamos a
Juana Barraza, en México. En Ciudad de México, la investigación fue todo lo contrario. Lenta, confusa y llena de errores. Los desvivimientos de las ancianas comenzaron a acumularse a finales de los años 90, pero las autoridades no lograban identificar a un culpable. Los prejuicios jugaron un papel decisivo en esto. Los testigos describían a una persona de gran complexión y robusta, y con una gabardina roja. La policía se convenció de que era un asesino, que era un hombre disfrazado de mujer, y llegaron pues a perseguir a los travestis. Estaban tan perdidos que llegaron a pedir ayuda a la policía francesa, porque justo en esos años, en esos tiempos, había un caso similar en Francia. Había un caso similar de un chico que también estaba desviviendo a ancianas, y era una serial. Entonces, los franceses se comunicaron, fueron a México y les impartieron un curso para explicar qué era un asesino en serie y cómo no necesariamente había relación directa entre el homicida y la víctima. Y en el proceso varias personas fueron señaladas, varias personas inocentes fueron señaladas injustamente. Había una enfermera llamada Matilde, y con el retrato robot de Juana fueron a buscar a esta tal Matilde y quisieron meterla incluso en la cárcel. Hubo una rueda de reconocimiento y quedó claro que ella no tenía nada que ver. Más tarde, la policía detuvo a Araceli Vázquez, a quien relacionaron con un vaso en el que aparecía su huella. En realidad, Araceli era culpable de robos a ancianas y de algún crimen aislado, pero no era la mataviejas o la mataviejitas, no era. Mientras ella estaba presa, los asesinatos continuaron, los desvivimientos continuaron, y durante años se difundieron retratos hablados por toda la ciudad, pero la figura que buscaban era un fantasma, demasiado grande, demasiado fuerte, con movimientos que parecían de luchadora, y de hecho lo era. Juana Barraza había sido luchadora profesional en el ring, conocida como la Dama del Silencio. El desenlace llegó el 25 de enero del 2006. Una casualidad en fechas, también en el 2006 fue atrapada Mari cuando pasó todo. Juana desvivió a Ana María de los Reyes Alfaro, de 89 años, y fue vista saliendo de esa casa. Y un testigo dio la alerta. La policía actuó de inmediato, la capturó de inmediato con objetos de la víctima en su poder. Tras comparar huellas y pruebas, confirmaron que fue la responsable de al menos 16 homicidios. Aunque muchos creen que fueron más de 40, como he dicho antes. Así terminó la persecución de la mataviejitas. No por el trabajo impecable de la investigación, sino por un golpe de suerte, un testigo que la vio salir de la casa y la rapidez de la policía, donde en esta casa ya dejó desvivida. Cuando hablamos de asesinos en serie, solemos recordar muy bien sus nombres, pero yo hoy quiero detenerme en las verdaderas protagonistas de estas historias, que son las víctimas. Ellas no son un número, no son un dato de estadística. Fueron mujeres con rutinas, con familias, con vecinos que las querían. Y hoy quiero nombrarlas y darles voz, aunque sea por un instante, para que no caigan en el olvido. En Barcelona tenemos a la primera víctima, que fue Josefa, que fue asesinada el 10 de junio. La segunda es Adelaida, de 96 años, que fue el 28 de junio. Y fue golpeada y estrangulada con una toalla. Le quitaron unos pendientes y alrededor de 1.200 euros. Y la tercera víctima fue María S.R., que fue desvivida por el 1 de julio en su casa de Montaner. La estrangulación con el trapo y le robaron joyas y unos 500 euros. Entre estos días hubieron 3 intentos más de desvivimientos, pero las ancianas sobrevivieron, gracias a que el atacante pensó que estaban ya desvividas en el suelo y se fue. Otra se salvó gracias al marido, que entró en el momento justo. Otras lograron resistirse, aunque quedaron marcadas para siempre.
Ellas sobrevivieron y merecen ser recordadas porque fueron testigos directas de la brutalidad de Mari. Vamos a Ciudad de México. La Ciudad de México, en México la lista es mucho más larga. Juana Barraza fue condenada por 16 desvivimientos, así que quiero leer algunos de los nombres que aparecen en los registros públicos y en las crónicas de la época. María de la Luz González Anaya, que fue el 25 de noviembre del 2002. Guillermina León, 2 de marzo de 2003. María Guadalupe Aguilar Cortina, 25 de julio de 2003. María Guadalupe de la Vega Morales, el 9 de octubre de 2003. María del Carmen Muñoz Cote de Galván, el 24 de octubre de 2003. Natalia Torres Castro, 19 de noviembre de 2003. Alicia Cota Ducoin, el 20 de febrero de 2004. Andrea Tecante Carreta, 25 de febrero de 2004. Estoy viendo que todas rondan el 20. Socorro Carmen Cárdena Rodea, el 20 de marzo del 2004. Socorro Enedina Martínez Pajares, 26 de marzo del 2004. Estoy viendo un patrón. Guadalupe González Sánchez, 24 de mayo de 2004. Estela Cantoral Trejo, 25 de junio 2004. Delfina González Castillo, 1 de julio 2004. María Virginia Shelhuatzi Zapan, 3 de julio 2004. Aunque estos son los casos documentados, se cree que Juana pudo haber desvivido a muchas más mujeres. Algunas estimaciones hablan de hasta 40 personas, todas ellas ancianas, mayores, que vivían solas y que merecían una vejez tranquila y digna. Y hoy en este espacio recordamos sus nombres para que nunca se pierdan. Las similitudes y las diferencias, pues desde conocer a las víctimas vamos a mirar con lupa lo que las une, lo que las separa. Ambas, Mari en Barcelona y Juana en la Ciudad de México, eligieron el mismo tipo de personas, ancianas que vivían solas, mujeres vulnerables y con rutinas fáciles de observar. Las dos usaron la confianza como arma. Mari se presentaba como amiga que ayudaba a llevar la compra o pedía entrar a la casa con una excusa cotidiana. Juana se disfrazaba de autoridad y fingía ser trabajadora social y ofrecía trámites para darles pensiones, ayudas. En un país como México, eso era como si te ofrecieran un premio de la lotería. Abrías la puerta sin dudar. Ninguna de las dos llevaba ninguna arma preparada. Usaban lo que encontraban en la casa, como una toalla, un trapo, un tubo de crema, un estetoscopio, lo que usaba Juana. Objetos cotidianos convertidos en instrumentos de muerte. En ambos casos había robo, pero siempre era como secundario. En Barcelona, Mari se llevaba monedas, joyas falsas y de poco valor. En México, Juana también robaba, aunque su botín no justificaba los crímenes. Las diferencias empiezan con el tiempo. En Barcelona, los ataques de Mari se concentraron apenas en 3 semanas, del 10 de junio al 1 de julio del 2006. En la Ciudad de México, Juana estuvo activa durante años, desde finales de los 90 hasta el 2006. Otra diferencia está en la motivación, porque Mari estaba motivada por la ludopatía, una enfermedad grave, necesitaba dinero inmediato para alimentar esa adicción a las tragaperras. Sin embargo, Juana cargaba un profundo trauma de infancia, un resentimiento hacia su madre que, según los psicólogos, proyectaba en cada víctima. Las investigaciones también muestran contrastes. En Barcelona los Mossos actuaron con rapidez, con precisión. Las huellas del tubo, la cara morada, buscarla en las cámaras, luego perseguirla gracias a la tarjeta, gracias a su teléfono, que es lo que la delató a ella. Usar la tarjeta en el bingo es lo que a ella la delató. En Ciudad de México la investigación se alargó por años, supongo que por el desconocimiento entonces de lo que era un asesino en serie, un asesino serial. No tenían claro, buscaban entre las personas conocidas de la víctima. Los prejuicios de género también desviaron la búsqueda.
Detuvieron a inocentes, muchos, difundieron retratos erróneos incluso y pidieron ayuda a la policía francesa. Al final Juana cayó solo porque un testigo vio salir de la casa justo cuando la víctima había sido desvivida. Las consecuencias legales también difieren muchísimo. Por ejemplo, Mari, en España, está condenada a 144 años de prisión en España. Juana recibió 759 años en México. Dos sistemas judiciales distintos, pero la misma idea es que no salgan nunca jamás en libertad. Por último, la reacción social. En Barcelona, el miedo se concentró en un barrio durante unas cuantas semanas. En México fue un temor prolongado por años, casi una década de rumores, de noticias de la Mataviejitas, el miedo, hasta que por fin la captura cerró un capítulo oscuro. Dos historias separadas por un océano, unidas por la misma verdad. La soledad de los mayores puede convertirse en un blanco mortal. Y la confianza, lo más humano que tenemos, puede ser manipulada hasta el extremo. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Por qué ellas? ¿Por qué ancianas? ¿Por qué mujeres mayores que vivían solas? El caso de Remedios Sánchez, la gallega, no hay informes claros de que hablen de ninguna psicopatía diagnosticada. Lo que sí sabemos es que tenía un profundo problema de ludopatía, una adicción a las tragaperras que la devoraba día a día y necesitaba dinero rápido y lo buscaba donde más fácil era de obtener, con personas mayores que no podían defenderse. Psicológicamente, Remedios entendía que esas mujeres eran vulnerables. Sabía que carecían de fuerza física y que confiaban en la cortesía de un gesto amable, que abrirían la puerta a alguien que les ofreciera ayuda con la compra o pidiendo un vaso de agua. Esa vulnerabilidad la convirtió en su blanco preferido. Pero también hay un contexto social. Remedios había nacido en Galicia, por el 1957, una época marcada por la pobreza y la emigración. Muchas familias gallegas se vieron obligadas a dejar sus pueblos, buscar trabajo afuera, en las grandes ciudades, porque no había dinero suficiente para sobrevivir. Y quizás en ese entorno se fue gestando la idea de que tomar lo que necesitaba, aunque no sea propio, era una salida. La ludopatía terminó por borrar la frontera entre lo que está bien y lo que está mal. Ella misma decía que no se llevaba grandes fortunas, apenas eran monedas y unas joyas que muchas veces no eran de un valor real. Una espiral de necesidad, adicción y violencia. En el caso de Juana Barraza, la Mataviejitas, el trasfondo es distinto. Aquí sí existen informes psicológicos que hablan de un trauma de infancia muy, muy profundo. Su madre la maltrató, la regaló o la vendió, la abandonó. La intercambió siendo una niña por alcohol con un hombre que abusó de ella. Ese trauma, según los criminólogos, la llevó a acumular un gran rencor hacia la figura materna, y cada anciana a la que atacaba, en cierto modo, representaba simbólicamente a esa madre que tanto odiaba. Por eso se dice que Juana, el motivo no solo era económico, sino que robaba objetos y dinero después de cada desvivimiento, pero en el fondo había un componente de venganza inconsciente y un deseo de castigar a esa figura materna una y otra vez. Y en una ciudad como es México, donde las personas mayores muchas veces viven solas y dependen de ayudas del gobierno, disfrazarse de trabajadora social era el disfraz perfecto. Así conseguía que le abrieran la puerta, con una sonrisa, como quien recibe un regalo. Una vez dentro, ella descargaba su violencia. En resumen, Mari y Juana eligieron el mismo tipo de víctima porque eran las más fáciles de manipular, las más vulnerables, pero sus motivaciones no eran idénticas. Mari movida por la necesidad económica a la adicción, Juana impulsada por un trauma psicológico que convirtió a cada anciana en un reflejo de su madre. Ambas muestran cómo la pobreza, el abandono social y las heridas emocionales pueden moldear a una persona hasta convertirle en una depredadora.
Y nos dejan una lección clara: la soledad de los mayores no solo es tristeza, también puede convertirse en un riesgo mortal si no hay nadie que los proteja. Después de recorrer estas dos historias, no podemos quedarnos con este horror. Necesitamos aprender, necesitamos sacar lecciones que nos ayuden a evitar algo pareció que volvió a ocurrir una y otra vez en diferentes lugares. La primera lección es para las familias. Si tienes una madre, una abuela, una tía que vive sola, acompáñala un poco más. Hazle una llamada diaria, preocúpate, hazle la compra, acompáñala al médico, haz lo que puedas por ella. Ese pequeño gesto puede marcar la diferencia entre el estar aislado o estar protegido. La segunda lección es para la propia gente mayor. No abras la puerta a desconocidas, ni aunque te digan o que te sean de ayuda del gobierno, ni aunque se presenten como se presenten. Asegúrate muy bien. Siempre se puede pedir un comprobante para asegurarse quién es el que está entrando y una credencial. Y la tercera lección es para los vecinos y comunidades. En los barrios donde todavía existe la confianza vecinal, es vital volver a recuperar esa costumbre de estar pendiente los unos de los otros. Si ves a tu vecina mayor, háblale, pregúntale. Si la ves con extraños, acompáñala. Y ahora, para las instituciones. En Barcelona, los Mossos d'Esquadra resolvieron el caso con tecnología, con cámaras y coordinación rígida y rápida. En Ciudad de México, la policía se perdió durante años por prejuicios y errores garrafales. Necesitamos también programas que atiendan a la soledad de los mayores. Después de esto, después de escucharme tanto rato esta historia, yo quiero que me digas qué opinas. Es fácil caer en el odio y en la rabia o el rechazo absoluto a las asesinas, pero también hay que comprenderlas, que cometieron estos casos y destrozaron muchísimas vidas porque sus vidas también lo estaban. No tenían derecho, por supuesto que no. Pero los problemas psicológicos no tratados por traumas de infancia que los marcaron para siempre pueden ser bastante peligrosos si no se cuida de ellos. Ningún trauma justifica arrebatar una vida, pero sí es un recordatorio poderoso de que cualquiera de nosotros, si acumulamos dolor, abandono, falta de educación, ausencia, apoyo, podemos perder el equilibrio. Podemos llegar a cruzar esa línea tan fina y peligrosa. Por eso, la verdadera lección de esta es la prevención de la salud, la educación en la empatía, enseñar a manejar el dolor y el resentimiento. En este documental analizamos y comparamos los dos casos más estremecedores en la criminología reciente: Remedios Sánchez, la Mari, y Juana Barraza, la Mataviejitas. Las dos fueron detenidas en 2006 y casualmente las dos nacieron en el mismo momento. Así que cuéntame qué te ha parecido, qué opinas de este caso criminal y suscríbete si quieres más como estos. Te agradezco tus comentarios. Nos vemos pronto.